¿Qué tal, amigos de Cadena Empresarial Enlazador? Para mí es un gusto volverlos a saludar el día de hoy. Estamos con otra interesante entrevista. Estas entrevistas que estamos compartiendo con para conmemorar este mes de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y la idea es inspirar a más mujeres con casos de éxito laboral, profesional, de mujeres con las que nosotros hemos convivido profesionalmente. En esta ocasión le quiero dar la bienvenida a Adriana Flores. Adriana Flores ahorita nos compartirá, pero ella es una empresaria que está viviendo y radicando en Holanda. Hola, buen día, Adriana, ¿cómo estás? Muy buen día. Se fue el scherm, Deo. The scherm is out. Buenos días. Sí, yo te estoy viendo, ¿eh? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me ven? Sí, te escucho y te veo. Pues muy buenos días para todos ustedes. Para mí ya es buenas tardes. Quiero agradecer, Héctor, agradecerte muchísimo por haber estado, haberme hecho esta invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me gustaría, aquí, lo que pasa es que tengo aquí de que se me fue de repente la cámara y ya me lo están checando. Cosas técnicas que llegan a suceder. Sí, no te apures, ¿eh? Pero nosotros te vemos bien. ¿Sí? Bueno, yo los voy a ver en la cámara. Sí me ven en la cámara, ¿verdad? Sí, sí te vemos en la cámara. Ah, perfecto, ya. Muchísimas gracias. Disculpa ya. Pues muy buenos días para todos ustedes. Para mí ya es tarde. Muy agradecida y muy contenta de estar con ustedes, de estar con mi familia, mexicanos. Bueno, porque yo soy mexicana también. Ya tengo aproximadamente 20 años viviendo aquí en Holanda. El tiempo pasa de una manera impresionante. Y ustedes se han de preguntar, ¿quién soy yo? Ustedes se han de preguntar, ¿quién soy yo? Y bueno, es verdad, mi nombre es Adriana Flores, soy mexicana. Soy directora de Protocol Today Academy. También tengo una maestría en protocolo y diplomacia. Soy hija de una madre maravillosa y muy trabajadora, Ana María. Soy hermana de dos hombres maravillosos, muy trabajadores. También soy madre de dos jóvenes muy trabajadores, muy estudiosos, Cristian y Fabián. Ellos están en la pubertad en este momento. ¿Sí? También cuento con un pasaporte y ustedes se han de imaginar, bueno, ¿es esto Adriana? Pero no, yo creo que es una pregunta bastante fácil de hacer, principalmente cuando somos mexicanos y estamos en el mismo entorno. Es fácil de hacer esta pregunta a una persona que incluso no conocemos. Pero en este caso es un poquito más vulnerable cuando me la hacen a mí, Adriana, que vivo en el extranjero ya por muchos años. Porque algunas veces, incluso mis hijos que han nacido aquí y que ellos son holandeses, también se han preguntado, muchas veces se han podido preguntar, igual como a muchas madres que están aquí en este momento, porque no solamente se trata de la nacionalidad, no solamente se trata de dónde vivimos, sino quién somos nosotros o nosotras en esencia. Lo cual muchas veces, a veces incluso nuestros propios hijos se han preguntado, ¿quién eres tú, mamá? Y bueno, yo en este caso soy una persona que se ha dejado llevar muchos por sus motivaciones, por mis sueños y por muchas ambiciones que he tenido. Y bueno, como yo les contaba, yo llegué hace 20 años en Holanda y tuve que dejar a mi madre
a mis dos hermanitos que eran muy jóvenes, ya que yo me había casado con un holandés. Y fue un golpe bastante duro, un golpe bastante fuerte, ya que yo también cuidaba de ellos. Cuando yo llegué a Holanda, yo no sabía el idioma, obviamente, no sabía inglés. Yo solamente sabía el inglés que aprendíamos básico, como decir buenos días, good morning, y solamente tenía un inglés muy, muy básico, en el cual ni siquiera podía comunicarme afuera. El conocer el idioma holandés ha sido todo un reto y lo es todavía para mí. Incluso el año pasado seguí todavía tratando de escalar un poquito más. Sí, no solamente esos fueron algunos de mis retos. No tenía amigos y no tenía familia. Y los choques culturales eran pues demasiado hirientes, eran demasiado profundos, porque no tenía ningún conocimiento. Era la primera vez que yo salía al extranjero tan lejos y me fui demasiado lejos. Entonces, el shock cultural fue demasiado fuerte, porque nosotros, mientras somos de familias, de una cultura bastante pues cariñosa, bastante cercana, tuve que adaptarme a una cultura que es bastante alejada, bastante distante, bastante fría, como nosotros le llamaríamos en México. Y esto también fue un reto muy, 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 muy grande. Incluso podría decirles que incluso hasta salir al supermercado me aterraba. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo de que alguien me preguntara algo. Y lo único que yo aprendí a decir fácilmente es decir, I don't speak English. Yo no hablo inglés. Para que nadie me buscara, nadie me contactara. Yo no quería que nadie me viera. Adriana, te voy a hacer un poquito más hacia atrás en tu vida, porque quisiéramos saber, y eso es muy interesante, ¿de dónde eres? ¿De qué estado eres? ¿De qué pueblo o ciudad eres? Yo nací en el sur de la Ciudad de México. Y bueno, nací y crecí allá, con mis abuelos, quienes me criaron, con mi madre, que también vivíamos juntos, y bueno, con una familia grandes, tíos y tías. De ahí, después de, cuando ya tenía aproximadamente 25 años, nos fuimos a vivir al norte de México. Este, y, y bueno, después, a más o menos aproximadamente a los 28 años, fue cuando yo vine a radicar aquí a Holanda. ¿Qué estudiaste? O sea, ¿cuál es tu carrera? O sea, ¿dónde estudiaste? ¿En qué universidad? O... Yo desafortunadamente no pude terminar la universidad en México. Lo que sí puedo decirte es que afortunadamente, debido al trabajo que tuve por muchísimos años, porque trabajé aproximadamente 10 años en el aeropuerto Schiphol en Holanda, gracias a la experiencia que yo estaba teniendo allá, pues recibiendo a embajadores, recibiendo a gente de la familia diplomática, recibiendo a mucha gente importante, tuve la oportunidad de que gracias a ellos, porque ellos me recomendaban para tener la oportunidad de hacer una maestría en una escuela en Bélgica. Ah, eso es muy interesante. Entonces, cuando estabas en México, tenías 28 años y vivías en un seno familiar muy unido, por lo que me comentas, ¿no? Así es. Una familia mexicana unida como las que sabemos saber aquí en México, ¿no? Digo, porque México tiene esa fraternidad humana en las familias. Entonces, ¿por qué migraste a Holanda? Digo, a veces, digo, como mujer, de repente separarte de un seno familiar tan apegado puede ser difícil. ¿Cómo fue ese brinco? ¿Cómo, qué te impulsó a irte a Holanda? Y como platicas, pues no conocías el idioma.
¿Cuál fue, qué lo detonó? ¿Cuál fue la motivación? Muy buena pregunta, claro. Yo conocí en México a quien fue mi esposo por muchos años. Él fue la motivación para poder venir a Holanda, en el cual, claro, me sentía muy contenta, me sentía muy acogida, me cuidaba muchísimo. Él él sabía hablar español muy bien. Entonces, esa era la razón por la cual, claro, nosotros nos comunicamos o nuestra manera de comunicarnos. Y, bueno, eh, y él fue quien pues me llevó a los primeros pasos de conocer el idioma español, Eh, el idioma holandés, perdón. Entonces fue una relación que dije, vamos a Holanda y llegaste a Holanda. Yo te conocí, Así es. yo te conocí en una conferencia que dices y sé que eres conferencista en esa parte de Europa con tu empresa, pero me puedo imaginar lo difícil que es cuando llegas a un país extranjero como lo estabas comentando, y perdón por interrumpirte, pero sí es bueno saber tus raíces, lo que te motivó a salir. Eh, entonces, ya llegas a Holanda y traes este choque cultural que no es fácil. Yo creo que inclusive yo de repente me daría un poquito de miedo ir a otro país y, y hasta decir cómo te ven, es que es mexicano, es que no sabe inglés, o sea, y hacerte camino en un país como mujer es cómo ha sido ese proceso. Eh, ¿Cómo empezaste con esta idea? ¿Cómo empezaste en Holanda? Um, Cuando yo decidí a venir aquí a Holanda, pues era para comenzar una vida, para comenzar con una familia, para crear un futuro. Y tuve que dejar lamentablemente pues a mi madre, ¿no? A mis hermanitos, bueno, ahorita ya son adultos con familias, claro, pero en ese entonces fue muy duro. Yo incluso cuando llegué aquí a Holanda, que bueno, en más aproximadamente 20 años, no teníamos, claro, esta ayuda tecnológica, no teníamos el WhatsApp, no contábamos con estos medios de comunicación. Y bueno, hablar por teléfono, pues a veces podría ser caro, ¿no? Entonces yo sí hablaba constantemente, o nos comunicábamos todavía por cartas, de esas cartas antiguas que se mandan por correo tradicional. Pero llegó un momento en el que yo me daba cuenta que estaba siendo infeliz. ¿Por qué? Porque yo no estaba ni en México con mi familia, ni en Holanda con mi esposo, o mi ex esposo en este caso. Entonces, yo me daba cuenta que de esa manera nunca podría hacer nada. Y yo me quería dar la oportunidad también. Entonces, bueno, yo fue ahí cuando decidí estar en mi mente y, digamos, mi corazón y estar totalmente en un solo lugar para poder desarrollarme, para poder desenvolverme. Y esto fue lo que poco a poco me llevó a estudiar el holandés, en el cual incluso, no se espanten, gente que no lo conozca, pero en mi caso, pues yo prácticamente lloraba, porque el idioma es un idioma muy difícil de comprender. Ajá, por el tipo de gramática, por el tipo de estructura, es bastante complicado. Pero decidí adelante, decidí yo ser misma y decidí querer y tomar esa ambición de poder, de poder desarrollarme como persona, como Adriana en este caso. Um, y bueno, yo estudié el holandés prácticamente un año. Después tenía, como tampoco hablaba el inglés, tenía que hacerme espacio para estudiar medio año en inglés, estudiar medio año holandés. Y así poco a poco fue como me estuve desenvolviendo prácticamente. Entonces, sí, realmente en ese aspecto ha sido muy duro. Mi vida de aprendizaje sigue, es constante y yo realmente deseo que así siga para seguir creciendo como personas, ¿no? Ok, eso es muy interesante. Entonces, la primera barrera
que tumbaste fue el idioma y después me imagino que el cultural. ¿Cómo te ha ido en el tema cultural? Del tema cultural, afortunadamente ya me siento mucho más establecida. Ha sido fue bastante duro en un principio porque, por ejemplo, nosotros en México tenemos, pues tendemos a incluso saludarnos un poco más cercanos o a darnos un beso de saludo, e incluso a tener un poquito más de contacto. Incluso las distancias son más cortas. Y aquí, bueno, es totalmente diferente. Tanto los holandeses como las holandesas son gente mucho más fría, mucho más distante. Y claro, en este caso yo tampoco hablaba el idioma, estaba totalmente, pues, aislada prácticamente. Y ahorita puedo decir que el sistema cultural ya lo he comprendido. Incluso es uno de los clases magistrales que yo doy. ¿Por qué? Porque si hubiera, después de tantos años y que después de un especialista en esta área me explicó cómo funciona la mente en cuestiones culturales, a mí me hubiera ahorrado muchísimos años, pues tanto de profesión como de dolor, porque el comprender sobre las culturas es realmente un conocimiento muy importante. Y ahorita ya no, ahora ya comprendo cómo son, cómo viven, ahora ya comprendo cómo somos los mexicanos, cómo vivimos, comprendo cómo son los asiáticos y cómo viven, obviamente sin ponerlos en una caja, pero ya tengo un poquito más, la percepción y el conocimiento ha sido más desarrollado. Por lo tanto, ahorita ya no me tomo las cosas tan personales como muchas veces lo tenemos el mexicano, que llega, no digo claro todos, pero pues como decimos, un carrito de Guadalajara. Ajá. ¿Y, y cómo empezaste ahorita a ya idear, no. cómo empezaste a idear lo que actualmente es tu negocio y te ha dado tantas satisfacciones? O sea, ¿cuándo dijiste, me voy a dedicar a mi actual empresa, que es el protocolo? Yo quería seguir aprendiendo. Bueno, en este caso, como te lo comentaba anteriormente, o se los comentaba a todos anteriormente, tuve la oportunidad de poder empezar a trabajar después ya de ciertos años que ya manejaba más el idioma inglés y el holandés, de poder trabajar en el VIP Centrum del aeropuerto, en el aeropuerto de Holanda. Eh, y yo pues recibía a embajadores, a presidentes, gentes de las familias reales, en donde era muy nueva, digamos, en esa área, pero a mí me intrigaba, me daba muchísima curiosidad. Bueno, ¿quiénes ellos y por qué cuando yo salgo de mi trabajo y quiero platicar con un amigo o una amiga o con mi pareja, por qué ellos no me comprenden? Ajá, porque nadie me comprendía cuando decía, oh, ¿sabes qué? Fíjate que la reina dijo esto, o fíjate que estuvo la reina con su grupo de gente que iba a una visita de Estado, eran muchas pláticas que yo me daba cuenta que la gente no me comprendía. Entonces, ¿por qué? Porque yo realmente vivía en una burbuja realmente. Durante mi trabajo era una burbuja. Entonces, yo en ese momento decidí comenzar a conocer el protocolo. Y en este caso lo comencé en España. Comencé allá estudiando, viendo, bueno, a ver cómo me gusta. Y después dije, ¿sabes qué? Esto me encanta. Esto es mi pasión, es lo mío. Entonces yo decidí, como también quería seguir, yo pienso en escalas, y como quería seguir moviéndome, yo dije, bueno, yo quiero estudiar esta carrera, pero en inglés. ¿Por qué? Porque quiero estudiar, quiero aprender, pero al final de cuentas también quiero aprender el idioma inglés. Entonces, yo estudié en Bélgica aproximadamente por 4 o 5 años, más o menos.
Entre ciertos cursos y carreras, hice una maestría, hice un posgrado también en el ceremonial y protocolo. Y bueno, yo descubrí que esa era mi pasión. Lo que a mí me gustaría comentarte es que muchas veces nosotros, seres humanos, para poder hacer algo, tenemos que hacer un sacrificio. No podemos tener todo el tiempo en nuestra vida. Y en este caso, bueno, mis hijos eran pequeños y sí tenía pues que dejarlos en casa con su papá. Afortunadamente, tú me lo comentabas hace un rato, hablando un poquito sobre el machismo mexicano. Yo tengo muchos años que no vivo allá, entonces yo actualmente no sé realmente cómo sé. Pero, por ejemplo, en este caso, mi ex esposo, pues, no estaba de acuerdo conmigo en que yo siguiera estudiando. Eso queda muy claro. Sin embargo, no me lo impedía. Uh-huh. Y esta es una parte, yo creo que muy importante para tanto hombres como mujeres, que cuando saben que nosotros tenemos ese gran sueño, y nosotras como mujeres, al momento que lo estamos realizando, nosotros transmitimos esa alegría, transmitimos esas ganas de querer hacer algo a nuestras parejas. Y en este caso, te lo repito, él no no quería que siguiera estudiando, pero sin embargo, pues me daba la oportunidad y llegaba a cuidar pues, a nuestros hijos en este tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tratábamos de pensar en familia. No es pensábamos qué hace el papá, qué hace la mamá. No, es qué hacemos. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo nos coordinamos para poder hacer esto? Él también tenía sus actividades y bueno, y nos coordinábamos. Pero también me gustaría comentarte que el tiempo que yo me tenía que ir a Bélgica para poder estudiar, a veces me iba por semanas, a veces me iba solamente fines de semana durante un par de años. Era bastante duro porque yo dejaba a mis hijos, yo tenía que trabajar doble para poder tener los ingresos, para poder pagar mi escuela. ¿Por qué? Porque a mí nadie me pagó nada. A mí nadie me pagó absolutamente nada. Yo todo lo que he hecho ha sido realmente pues por mi esfuerzo y por mi trabajo constante y dedicado. Ajá. Y en este caso, pues yo tenía que dejar a mis hijos y esa parte era muy dura. Porque mientras que yo estaba allá y fines de semana, ustedes lo han de saber, su fin de semana en los que te encuentras, pues se van con las familias o hacen juntos o se van juntos a desayunar. Y yo estaba sola. Yo llegué mucho tiempo realmente sola. ¿Por qué? Porque era trabajo y era estudio. Y tuve que sacrificar esa parte. Pero me gustaría platicarles a ustedes por qué. Porque yo tenía un sueño, yo tenía una ambición. Pero no solamente esto, yo deseaba que mis hijos conocieran esa parte en que la mujer es quien también se valora, en que la mujer también se tiene que tomar en cuenta, en que la mujer también quiere tener una posición en la sociedad, ¿sí? Yo no quería ser mujer, pues que solamente se ve en la cocina y haciendo limpieza. Yo lo intenté, déjame comentarles, pero no me funcionó. Y yo quiero respetar a toda la decisión de cada mujer el día de hoy, ya sea que decida trabajar o que decida quedarse en casa. Es su propia deseo y ese debe de ser respetado también. Uh-huh. Pero en este momento para mí el dejar a mis hijos fue una situación bastante dura. Oh, gracias por compartirnos. Me quedé sin voz, pero
Es un tema que lo hemos visto en diferentes pláticas, la decisión cuando tienes esos anhelos de ser y seguir tus sueños profesionalmente. Y a lo mejor, digo, no, no quiero hablar por todos los hombres, pero a lo mejor a nosotros esa parte es un poco más sencilla. Para la mujer representa, pues como tú dices, muchos sacrificios, ¿no? Es que, mira, te voy a poner un ejemplo, tú que estás en el tema de cursos y talleres y conferencias, te voy a poner un ejemplo muy sencillito, pero pues ya sabes que hay el curso este de la agenda, el manejo del tiempo, ¿no? Ah, Es algo sencillo, pero el manejo del tiempo en un hombre y el manejo del tiempo en una mujer son del cielo a la tierra. O sea, hay una diferencia abismal, ¿no? Y por lo que tú decías, por los hijos, por la casa, por la atención del esposo. Y todavía tú, en tu caso, que te propones estudiar el inglés y estudiar en un país en donde tienes muchos obstáculos culturales, pues la realidad es que ha sido muy gratificante, yo me imagino que para ti, y sobre todo como comentaste ahorita los hijos, ya dices que los hijos ¿qué edades tienen ahorita sus hijos? mis hijos ahorita tienen 16 y 18 años. Ah, ok, 16, 17. Ellos son mi motivación. Mi hijo mayor es ya un empresario también, tiene su propia empresa. Y ellos piensan mucho en su futuro también. Yo creo que nosotros como madres como madres, pero también los padres, tenemos la responsabilidad de poder darles a nuestros hijos desde pequeños esa independencia y el permitir que tomen sus propias decisiones bajo responsabilidad, por supuesto. Ajá, Y déjame porque es muy... comentarte que es un ejemplo para los hijos, tú eres un ejemplo para tus hijos. Gracias. Um, eh, Si lo quiero hacer, lo deseo hacer. Yo hago todo lo posible, les platico a mis hijos sobre mis proyectos, les pido sus opiniones, les pido sus consejos, les pido tú qué opinas y los involucro para que ellos también se desarrollen, para que ellos también piensen en su propio futuro. Y yo creo que uno de los aspectos más importantes, yo digo, lo hago porque quiero o me gustaría que mis hijos, y en este caso, claro, mi madre también se sintiera pues orgullosos de mí. Pero yo creo que cuando nosotras como mujeres llegamos a un punto en el que nosotras um, nos sentimos contentas y gratificadas, eso yo creo que es lo más importante. Cuando nosotros tratamos o nos sentimos orgullosas de nosotras mismas. No importa ser unas grandes empresarias, al menos para mí, no, yo lo único que quiero es ser feliz, que mis hijos sean felices y en este caso, obviamente, tener una satisfacción personal es muy importante. Y esta es lo que yo también trato de implicar a mis dos jóvenes. Oye, y platícanos un poquito más de tu empresa, de tu emprendimiento. Está muy enfocada el protocolo. Yo te he visto en YouTube en muchísimas conferencias en Europa. Ya habrá la oportunidad para que nos vengas a dar conferencias en México. O con el tema de Zoom, ya, bueno, ahora con las tecnologías es más fácil. Bien, sí. Pero, pero platícanos, empiezas a platicar de tu emprendimiento, de tu empresa. Claro Y, que sí. y sé que es importante porque has convivido con reyes, con presidentes. Platícanos esa parte de tu vida. Eh, yo, yo comencé, después de trabajar por aproximadamente 10 años en el aeropuerto, y yo, bueno, en este entonces ya había terminado, me había dado la oportunidad de poder terminar con mis carreras en esta área. Yo ya estaba empezando a trabajar ya para otra empresa y, bueno, para otras empresas también. También trabajaba coordinando las cenas de embajadores, de embajadores principalmente en sus propias residencias.
Entonces era un trabajo muy bonito, con muchísima responsabilidad porque se debe de tener mucha táctica para poder trabajar con ellos. Bastante táctica, mucha delicadeza y también mucho conocimiento sobre cultura, sobre protocolos, sobre tener muchas habilidades en muchos aspectos. Pero después de un tiempo yo decidí dejar de trabajar allá para poder comenzar incluso con Protocol Today. Protocol Today es realmente muy joven. Tiene aproximadamente 7 años. Déjame contarte que en ese entonces o en ese periodo, pasé un periodo muy difícil en el cual yo llegué a sufrir de una soledad muy grande. Yo me sentía muy sola. Yo me sentía así y era bastante triste para mí ver cómo caminaba en la calle y veía tanta gente y yo decía, y estoy sola, ¿por qué estoy sola? Después de un tiempo más, bueno, tuve que pasar por la época de un divorcio, que también ha sido pues bastante fuerte. Después pues de 20 años, 19 años, perdón, de estar juntos. Pero llegó un momento en el que yo decía, yo quiero salir adelante por mí y por mis hijos también. Yo quiero ser una persona, bueno, quiero salir adelante. Y tuve de un momento a otro, pues que verme en la situación en la que, bueno, yo estoy y yo tengo que salir adelante, ¿no? Y sobre todo, aún, bueno, ya conociendo ya un poco más de gente, pero pues aún entonces, pues prácticamente sin familia aquí en el país. Y bueno, Protocol Today ahorita es una empresa pues bastante grande. Nosotros damos consultoría de protocolo y diplomacia, pero también damos capacitaciones, masterclass, en el idioma inglés y holandés y español también. Y es muy bonito. Nosotros sobre todo empoderamos a embajadores, a cónsules, a empresarios como lo son ustedes también, y a ministros y bueno, a otro tipo de empresas también. Nosotros los empoderamos en estas áreas de protocolo y diplomacia para que puedan ellos actuar y moverse de una manera natural en todo el mundo. Incluso con comunicación intercultural también es lo que nosotros ofrecemos. Y ahorita el Protocol Today está establecido no solamente ya aquí en Holanda, bueno, aquí en los Países Bajos, pero también está establecido en Marruecos y en la isla Mauricios, donde pues tenía que ir a dar capacitaciones allá también. Este, un país muy bonito, una isla muy bonita. Y bueno, actualmente súper contenta porque el Protocol Today ya está establecido a partir de este año en la India. Y estamos buscando a gente que quiera representarnos en México. Mira, para los que nos vean después en Facebook y los que estén en otras plataformas, que vamos a estar poniendo esta conferencia en otras plataformas, pues que te contacten. La realidad es, el protocolo es muy importante, mucha gente a veces no la ve, pero por ejemplo, te platico una experiencia aquí rapidísima. Yo soy cero protocolos, ¿eh? De Ah, no te repente preocupes. no se me da Al el final yo protocolo, también. pero yo lo entendí cuando con la asociación tuvimos un evento con el embajador de Bélgica. Ajá. Este, yo creo que metí como 20 veces las 4 patas. Pero lo bueno es que no lo sabías. No lo sabía, pero es una infinidad de detalles que hay que arreglar. No es como decir, voy a hacer la reunión y que las cervezas y que la música, o sea, no es lo mismo. No. O sea, es una cantidad
de detalles que hay que cuidar, inclusive hasta en la vestimenta, en la postura, en cómo entregas la tarjeta. No me vuelve a pasar. La realidad es que tampoco nos la pasamos muy mal, pero luego con la asociación se han dado otras reuniones con embajadores de Estados Unidos, con embajadores de India, y la verdad, el simple el hecho de que nada más el aguacate tiene diferentes nombres en diferentes países, ¿no? Ajá. Avocado, el holandés es avocado. Avocado, palta, pelta, entonces, Palta, en palta. Colombia. Entonces, los alimentos, cuando tú das un alimento, pues no te puedes dar ese lujo de poner, porque luego me tocó que bueno, no me acuerdo ahorita muy bien, pero hay un fruto que es una ofensa en otro país, ¿no? Entonces, sí son todos esos detalles donde ustedes dan ese asesoramiento. Tú te has empoderado con tu empresa allá en Holanda y nos has platicado de cómo fue tu travesía. No es fácil. Yo creo que nos compartiste algunas experiencias que han de doler. Estar lejos de tu mamá, o tu mamá ya está allá, o te la llevaste o No, sigue no, acá. no, ella está en México. Ella está en México pues la ves de vez en cuando. ¿Has viajado aquí en México? Bueno, yo la vi hace año y medio, casi 2 años más o menos, debido también a la hora de la pandemia, pues no nos fue posible verla, pero yo sé que está bien y tenemos mucha comunicación constante. Sí, ahora con la tecnología, pues la puedes ver y aprenden. Mi mamá tuvo, ahora que se vio encerrada, no, hombre, ya aprendió WhatsApp, ya aprendió casi todas las tecnologías que estaba renuente. Entonces, vámonos encaminando ya casi al final, ya donde se nos va a acabar el tiempo, pero yo quisiera preguntarte, ¿alguna experiencia, algo que nos quieras compartir ya de tu trabajo, alguna experiencia bonita, algo que te lleve aquí luego a la mente con tu trabajo, con tus clientes, alguna vivencia que nos quieras compartir? A mí lo que me gustaría es sobre todo, pues, platicar, decirle a nuestras participantes del día de hoy que en este caso, en mi caso, me di cuenta que solamente el tener conocimiento de protocolo y diplomacia no eran suficientes para empezar como emprendedora. Yo me di cuenta que se necesitaban de muchas habilidades para incluso dar capacitaciones, necesitaba que tener pues mucho conocimiento del cómo se maneja, cómo funciona el cerebro, del saber cómo debemos capacitar a alguien. Pero no solamente esto, yo me di cuenta de lo que significa, de lo que significa el valor del tiempo. Nuestro tiempo es muy importante y nosotros debemos de saber manejar nuestro tiempo y saber cómo lo enfocamos, dónde lo vamos a enfocar. Pero también me di cuenta que necesitaba conocer del mundo, necesitaba saber cómo funciona el mundo. ¿Qué es lo que está requiriendo el mundo en este momento? Yo como empresaria y ustedes como empresarias pueden también hacerse esa pregunta, perdón. Pero sobre todo, me gustaría decir algunas preguntas, sobre todo a ustedes, para que se las lleven consigo, porque veo que ya también está pasando el tiempo muy rápido, pero me parece muy importante, porque estas son de las preguntas que yo me tenía que hacer a mí misma para poder emprender y que yo espero, yo deseo que alguna de ustedes pueda llegar a ese tipo de preguntas. No solamente el preguntarnos el qué puede hacer, pero a qué estás o a quién estás representando. ¿Eres una persona teórica o eres una persona práctica? ¿Y cuáles son tus limitaciones? Es importante saber nosotros cuáles son nuestras limitaciones, pero también saber cuáles son nuestros sueños. Y aquí en este momento me gustaría decirles a ustedes que tomar las decisiones nos hace libres. Esto nos da libertad
y es importante tomarlas, pero tomar estas decisiones con responsabilidad. Enfocarnos en nuestras cualidades, en lo que sí podemos y sabemos hacer, ¿sí? Y también nosotros debemos de pensar en lo que no podemos hacer nosotras, tratemos de delegarlo. ¿Por qué? Porque nadie somos perfectos, no todos somos completos, necesitamos de otras personas. Y también como necesitamos de otras mujeres, también sinceramente necesitamos de hombres. ¿Por qué? Porque llegan a dar esa complementación, esa ecualidad también. Por lo tanto, es muy, muy importante saber cómo piensan ellos y saberlos hacer. Conócete a ti misma, amiga. Conoce tu mercado. Conoce a tus clientes. Conoce a tus sueños. Enfócate y trabaja en ellos. Trabaja constantemente en ellos porque sí se puede. No importa los problemas, no importa las situaciones que tú tengas en este momento, cuando tú realmente te lo propones y trabajas de una manera inteligente, no trabajar duro, pero trabajar inteligentemente, esto es lo que te podrá ayudar a conseguir tus sueños claro, reales. Y por ello debes de hacer esta pregunta a ti misma. ¿Quién eres tú? Cuando tú sabes quién eres tú como persona, podrás moverte alrededor del mundo. Exacto, se podrá mover alrededor del mundo y no habrá limitantes. Así Inclusive es. ir a Marte. Así es, así es. Es muy, muy importante reconocernos a nosotros mismas, amarnos a nosotras mismas, porque eso mismo vamos a mostrar a los demás también. Muy, muy, muy gratificante tu plática, enriquecedora, llena de vivencias. Espero que muchas mujeres se sientan identificadas con tu plática. Yo creo que a veces las limitantes somos nosotros mismos, ¿no? Hombres o mujeres. Yo creo que es hombres y mujeres. Y lo último que te quería comentar, ¿ha habido alguna limitante en el país donde estás? ¿Se impulsa más a la mujer? ¿Se protege más a la mujer? ¿Tú cómo has sentido tu país adoptivo en el tema de la mujer? Es muy interesante porque yo creo que aquí en Holanda sí se llega a permitir mucho más accesibilidad a la mujer, sobre todo porque considero que el hombre holandés no llega a ser es machista porque no, pero no tanto. También existe algo que, por ejemplo, a mí me pasó. Llegó un tiempo en el que, mi esposo es 100% holandés, y a mí me pasó que hubo una temporada en mi trabajo en la que yo ganaba más dinero que él. Y yo me daba cuenta que esto le incomodaba. Le incomodaba y bueno, yo trataba también, claro, de tratar de hacer que pues las cosas fueran un poquito más flexibles. Tal vez nunca lo hablamos abiertamente, pero son cosas que en este caso al hombre llega a incomodarle, porque se llega a sentir así como que, bueno, ya no tengo el mismo control de una persona. Y yo quisiera decir que no necesitamos tener el control tanto para un hombre o de una mujer, hacia un hombre o hacia una mujer. Se trata de saber y reconocer las cualidades de las dos personas. Pero yo creo que, por ejemplo, en Holanda, sí, incluso todavía existe un poquito esa parte en la que pues la mujer llega a ganar un poquito menos que el hombre, pero también hay mucha flexibilidad.
Por ejemplo, cuando una mujer llega a tener hijos, sí tiene unas semanas para estar con su hijo, pero también el hombre lo tiene. Entonces se trata y se quiere que el hombre también sea parte del crecimiento del hijo. Esa es una parte muy bonita y muy interesante que se llega a tener aquí en Holanda. Y por otra parte, yo creo que la mujer sí tiene mucho más, es mucho más respetada. Eh, Incluso, por ejemplo, cuando uno está en la calle o cuando uno está en algún lugar en especial, sí llega a haber un poquito más, en este caso sí, yo también lo sentía, un poquito más de seguridad también. Ajá, porque incluso, por ejemplo, aquí no se ve de que un hombre le esté, por ejemplo, chiflando a una mujer, ¿no? Por ejemplo, o le haga un piropo. Eh, ¿A quién no le gusta un piropo? ¿A qué mujer no le gusta un piropo? Pero claro, está en la forma, está en la forma, en el dónde, en el cuándo. Y sí, yo creo que aquí hay un poquito más de cuidados a la mujer en este aspecto. Gracias, gracias. Oye, pues una última pregunta Claro y, que sí. y te va a sacar de onda, te va a sacar de, de- de- del contexto. 20 años en Holanda. ¿Y cuál es tu comida mexicana preferida que más extrañas? Uy. Bueno, los tacos al pastor. Los tacos, Los ya sabes. tacos al pastor, sí, los tacos al pastor, sí, sí, sí. Los Los, tacos al pastor y bueno, la barbacoa también me gusta muchísimo. Ya, yo creo que es muy rico. Y bueno, sí, la comida aquí mexicana, así como que no se da mucho en todos los restaurantes. no, lo sé porque nuestro amigo mutuo Darinel Ah, eh, sí. hace poquito recibió un paquete de tacos, de tacos, o sea, le mandaron como una caja con los ingredientes para hacer tacos al pastor. Y entonces los presumió como si Sí. le hubieran mandado la corona del rey. Sí, sí, así es. Sí, sí, la verdad es que nosotros nos sentimos así. Extrañamos, yo extraño mucho a mi gente, extraño muchísimo, pues, hablar en español también, con nuestros modismos, porque yo aquí tuve que perder todos los modismos, porque si no, no me podía comunicar. Y bueno, pues extraño muchísimo a mi gente, a mi comida, a mi país. Y espero bueno, ahora que termine toda esta situación del virus, pueda regresar y pueda disfrutar pues de mi madre, de mis hermanos, de mi familia, de mis amigos, de mi gente, de mi país, de mi música. Claro. Así es, Héctor. Pues seguro al ratito va a ver esta plática y le mandamos un saludo a tu mamá y a tu familia que anda por acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartirnos esta parte humana. Yo sé que a lo mejor te cuesta un poquito más trabajo por el protocolo que siempre tú has llevado. Te saqué un poquito de tu zona de confort, No, no, pero, no, no, para mí está bien. Para pero mí ahora está bien. No, lo que pasa es que evito para que se me salgan las lágrimas. Pero pero porque yo también, claro, soy muy emocional y bueno, trato también de evitar este tipo de situaciones, pero pues muchísimas gracias a ti, a todas las personas que hoy nos escucharon. Muchísimas gracias de corazón. Espero que pues haya podido dar un granito de mi arena y pueda ayudar a otras personas, a otras mujeres a poder pues empoderarse, a poder seguir adelante. Y bueno, aquí tiene su casa también. voy a poner en el post tus datos para que la gente que te quiera contactar lo haga en la página de Facebook Enlazadot. Y te felicito porque sé que a veces México de repente no conocemos mexicanas que están haciendo cosas muy importantes en otros países,
sino hasta que son una nota, ¿no? Una nota en Forbes, Entrepreneur. Pero sé que tú te estás expandiendo con estas franquicias. Por ahí vi que ya estás en India, como lo comentaste, lo vi antes, y te estás expandiendo franquicias en Europa. Y te deseo el mejor de los éxitos, que te sigas expandiendo ese negocio que tanto te ha, te ha costado. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy grande y hasta luego. Gracias. Bye.